¿Qué tal? Muy buenos días. Pues el día de hoy vamos a continuar con este tema que es la administración pública a nivel federal como parte de lo que es pues el derecho constitucional. A continuación pues les dejo las siguientes diapositivas. La organización de la Administración Pública Federal. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: la Administración Pública Federal será centralizada y paraestatal conforme a la ley orgánica que expida el Congreso. El artículo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal dice: la presente ley establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. Veamos ahora a la Administración Pública Centralizada. En ella, los órganos dependen inmediata y directamente del titular del Ejecutivo. El artículo primero de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que la Oficina de la Presidencia de la República, las Secretarías de Estado, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y los órganos reguladores coordinados integran a la Administración Pública Centralizada. Veamos ahora a cada uno de ellos. Órganos reguladores coordinados en materia energética. Estos cuentan con personalidad jurídica propia y autonomía técnica y de gestión. Los órganos reguladores coordinados en materia energética se regirán por las disposiciones aplicables a la Administración Pública Centralizada y el régimen especial que, en su caso, prevea la ley que los regula. Consejería Jurídica. El actual consejero jurídico es Humberto Castillejo Cervantes. Sus competencias se encuentran establecidas en el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Algunas de ellas son: dar apoyo técnico jurídico al presidente de la República en todos aquellos asuntos que éste le encomiende, someter a consideración y, en su caso, firma del presidente de la República, todos los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que se presenten al Congreso de la Unión o a una de sus cámaras, y darle opinión sobre dichos proyectos. Oficina de la Presidencia de la República. Sus competencias se encuentran establecidas en el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que establece: el presidente de los Estados Unidos Mexicanos contará con el apoyo directo de la Oficina de la Presidencia de la República para sus tareas y para el seguimiento permanente de las políticas públicas y su evaluación periódica, con el objeto de aportar elementos para la toma de decisiones, sin perjuicio de las atribuciones que ejercen las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el ámbito de sus respectivas competencias. El presidente designa al jefe de dicha oficina. Secretarías de Estado. En el artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal se establece que las Secretarías de Estado tendrán igual rango y entre ellas no habrá, por lo tanto, preeminencia alguna. Por su parte, en el artículo 11 se establece que los titulares de las Secretarías de Estado ejercerán las funciones de su competencia por acuerdo del presidente de la República. Veamos ahora alguna de estas secretarías. Secretaría de Gobernación. Sus competencias se encuentran establecidas en el artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Algunas de ellas son: coordinar, por acuerdo del presidente de la República, a los secretarios de Estado y demás funcionarios de la Administración Pública Federal, para garantizar el cumplimiento de las órdenes y acuerdos del titular del Ejecutivo Federal. Su actual titular es Miguel Ángel Osorio Chong. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Las competencias de esta Secretaría se encuentran establecidas en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entre ellas se encuentran el proyectar y coordinar la Planeación Nacional del Desarrollo y elaborar, con la participación de los grupos sociales interesados, en el Plan Nacional correspondiente.
El actual titular de esta secretaría es Luis Videgaray Caso. Secretaría de Economía. Sus competencias se encuentran establecidas en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Algunas de estas competencias son formular y conducir las políticas generales de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios del país, con excepción de los precios de bienes y servicios de la Administración Pública Federal. Su titular es Ildefonso Guajardo Villarreal. Secretaría de Educación Pública. Sus competencias se encuentran establecidas en el artículo 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Entre ellas encontraremos organizar, vigilar y desarrollar en las escuelas oficiales incorporadas o reconocidas, organizar y desarrollar la educación artística, en coordinación con la Secretaría de Cultura, que se imparta en las escuelas e institutos oficiales, incorporados o reconocidos para la enseñanza y difusión de las bellas artes y de las artes populares. Su titular es Aurelio Nuño Maya. Secretaría de Salud. Sus competencias se encuentran establecidas en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Algunas de ellas son establecer y conducir la política nacional en materia de asistencia social, servicios médicos y salubridad general, con excepción de lo relativo al saneamiento del ambiente, y coordinar los programas de servicios a la salud de la Administración Pública Federal, así como los agrupamientos por funciones y programas afines que, en su caso, se determinen. Su actual titular es el Dr. José Narro Robles. Veamos ahora a la Administración Pública Paraestatal. En ella, los órganos tienen personalidad jurídica y patrimonios propios, cuentan con un régimen jurídico especial y autonomía. El artículo 1 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal, las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y fianzas y los fideicomisos componen a la Administración Pública Paraestatal. Veamos cada uno de ellos. Organismos descentralizados. El artículo 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que son organismos descentralizados las entidades creadas por ley o decreto del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal que adopten. Como ejemplo, tenemos a Caminos y Puentes Federales. Este es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal que tiene por objeto administrar y explotar por sí o a través de terceros, mediante concesión, caminos y puentes federales a cargo del organismo. Empresas de participación estatal. Estas son entidades de la Administración Pública Paraestatal que se constituyen con la finalidad de atender una necesidad de la población a partir de la producción o regulación del mercado de determinados bienes y servicios. Su fundamento legal se encuentra en el artículo 46 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Como ejemplo, tenemos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Instituciones Nacionales de Crédito. Las instituciones nacionales de crédito son organismos descentralizados que realizan el ejercicio habitual de la banca y el comercio y las finalidades públicas que el Estado les asigna bajo la forma de una sociedad mercantil. Como ejemplo, tenemos al Banco Nacional de Comercio Exterior. Este banco tiene por objeto contribuir al desarrollo y generación de empleo en México, por medio del financiamiento al comercio exterior mexicano. Organizaciones auxiliares nacionales de crédito. Son instituciones de crédito que participan en la actividad financiera, facilitando las operaciones de crédito
y coadyuvando a un mejor funcionamiento del sistema financiero en general. Estas instituciones son reguladas por la Ley General de Organizaciones Auxiliares de Crédito. Instituciones Nacionales de Seguros y Fianzas. Estas están reguladas por la Ley de Instituciones de Seguros y Fianzas. Instituciones Nacionales de Seguros. Algunas de las operaciones que pueden llevar a cabo estas instituciones son practicar operaciones de seguro, reaseguro y refinanciamiento de las ramas de vida, accidentes y enfermedades, constituir e intervenir en las reservas previstas en la ley, administrar las sumas que por concepto de dividendos o indemnizaciones les confíen los asegurados o sus beneficiarios. Instituciones Nacionales de Fianzas. Algunas de las operaciones que estas entidades financieras pueden llevar a cabo son las siguientes: afinanciamiento, refinanciamiento, cofinanciamiento, constituir e invertir las reservas previstas en la ley, constituir depósitos en instituciones de crédito y en bancos del extranjero, operar con valores, operar con documentos mercantiles por cuenta propia para la realización de su objeto social. Fideicomisos. El artículo 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que los fideicomisos públicos, a que se refiere el artículo 3 de dicha ley, son aquellos que el gobierno federal o alguna de las demás entidades paraestatales constituyen, con el propósito de auxiliar al Ejecutivo Federal en las atribuciones del Estado para impulsar las áreas prioritarias del desarrollo, que cuenten con una estructura orgánica análoga a las otras entidades y que tengan comités técnicos. Como ejemplo tenemos al Fideicomiso de Fomento Minero. El Fideicomiso de Fomento Minero es un fideicomiso público del Gobierno Federal en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público funge como fideicomitente y nacional financiera, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo como fiduciaria. Su objeto es fomentar y promover el desarrollo de la minería nacional, a través del otorgamiento de créditos y asistencia técnica especializada para crear, fortalecer y consolidar proyectos y operaciones mineras. Por último tenemos a la Administración Pública Desconcentrada. El artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece que para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las Secretarías de Estado podrán contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas para resolver sobre la materia y dentro del ámbito territorial que se determine en cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables. Cabe mencionar que los entes guardan relación jerárquica con algún órgano centralizado, pero existe cierta libertad en lo que respecta a su actuación técnica. Los organismos desconcentrados dependen directamente del titular de la entidad de cuya estructura forman parte. Como algunos ejemplos, tenemos al Instituto Politécnico Nacional. El Instituto Politécnico Nacional es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, cuya orientación general corresponde al Estado. Su misión institucional es formar integralmente capital humano capaz de ejercer el liderazgo en los ámbitos de su competencia, con una visión global para contribuir al desarrollo social y económico de México. Servicio de Administración Tributaria, SAT. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que tiene la responsabilidad de aplicar la legislación fiscal y aduanera, con el fin de que las personas físicas y morales contribuyan proporcional y equitativamente al gasto público, de fiscalizar a los contribuyentes para que cumplan con las disposiciones tributarias y aduaneras, de facilitar e incentivar al cumplimiento voluntario y de generar y proporcionar la información necesaria para el diseño y la evaluación de la política tributaria. Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo, PROFEDET. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
que tiene la misión de proteger los derechos de los trabajadores ante la autoridad laboral, mediante los servicios de asesoría, conciliación y representación legal. Es así como hemos visto cómo se organiza la administración pública federal en nuestro país. Por su atención, gracias.